El santo patrono de España, grandemente venerado por los españoles, es Santiago Apóstol el Mayor, a quien en pasadas épocas se le atribuyeron singulares hechos bélicos, ya que llegaron a afirmar haberlo visto ataviado, cual esforzado y valiente guerrero, montado en brioso corcel de color blanco, que al frente de los ejércitos hispanos bravamente arremetía con sin igual denuedo contra las huestes morunas que habían invadido a España, sojuzgándola por espacio de varios siglos. Esa profunda devoción profesada a Santiago Apóstol por el pueblo español, que más tarde se extendió a los pueblos hispanoamericanos, hicieron que en las colonias españolas de América, y particularmente de nuestro país, a decenas de pueblos y ciudades se les impusiera el nombre de Santiago, siendo eso mismo lo que pasó con nuestra ciudad de Ameca, al ser fundada por Fray Antonio Cuéllar en el año de 1529. Santiago de Ameca. Así se llamó Ameca durante mucho tiempo, pero no en todos los documentos. Esto se puede deducir, ya que el nombre nunca tuvo suficiente popularidad, acabando por disolverse, subsistiendo el nombre indígena de Ameca. Al ser retrasado el pueblo de Santiago de Ameca por disposición de Fray Antonio de Cuéllar, podemos deducir que lo primero que se hizo fue cavar un hoyo y colocado en él un grueso tronco de árbol y sobre este una cruz. Quizás dicho tronco estuvo en el lugar que ocupaba la columna de la religión o de la fe. Seguramente que, como era costumbre, de donde estaba el tronco se midieron 600 varas rumbo a cada uno de los 4 puntos cardinales, fijando así la superficie del pueblo. A continuación, y en cumplimiento a las mencionadas disposiciones, lo que primeramente debe haberse trazado fue el área que correspondió al templo: una galera de paja cubierta con 2 corrientes, una sacristía, un aposento y sala donde vivía el clérigo. Mandó hacer esta casa un fraile de la Orden de San Francisco llamado Fray Francisco Lorenzo, el cual mataron los naturales de este pueblo cuando se rebelaron las provincias. Hasta hoy no ha sido posible saber en qué año y qué párroco mandó demoler la galera de adobe techada de paja dedicada al culto de Dios, para erigir en su lugar un templo que tenía 3 naves y que ya existía en el año de 1650. En el año de 1722 ya había sido derruido el templo de 3 naves, y por disposición del párroco de Ameca, señor don Cristóbal Beltrán de los Ríos, en 1723 se inició la construcción de la actual, cuyo avance en 1749 iba al nivel del nicho externo que está por encima del arco de la puerta del costado norte, dentro del cual se ostenta en fina cantería tallada una bella imagen de Santiago Apóstol montado en hermoso caballo. Jinete y su briosa cabalgadura están en manifiesta postura de combate. Junto a la referida imagen en relieve se ve grabada una inscripción que dice año 1749. Con excepción de la única torre que tiene el templo, este quedó terminado en el año de 1770. Inicialmente, al ser terminada la construcción del actual templo, la hornacina o nicho fue hecha en forma de amplio arco de medio punto en cantería tallada, teniendo a los lados esbeltas y hermosas columnas hechas del mismo material, en un exquisito estilo jónico, sobre las que descansa un artístico cornizamiento.
el señor cura don Donaciano Rubalcaba, que se hiciera cargo de la parroquia de Santiago Apóstol el 19 de febrero de 1925, hizo al templo objeto de una restauración total. Entre las obras realizadas destacó la construcción de un bonito altar con chapa de mármol, en el cual sobresalía el hermoso nicho de forma rectangular que contenía la mencionada imagen del Cristo crucificado. A partir del 3 de septiembre de 1962, el curato de la citada parroquia quedó a cargo de su vicario coadjutor, señor don José de Jesús Macías Pérez, quien con autorización de las autoridades eclesiásticas mandó quitar el altar de mármol, construyendo otro hecho en primorosa y fina cantería. Altar que duró pocos años, pues tal parece que esa obra no armonizaba con el estilo artístico del retablo del templo. Se construyó otro afín a dicho estilo, cuya culminación fue el dorado del retablo con lámina de oro de 23 quilates. Este último altar tiene un estilo neoclásico, pues hacen un conjunto armónico de singular belleza las columnas de estilo jónico que sostienen el cornizamiento superior, el hermoso frontón y la hornacina o nicho donde se encuentra la imagen del Señor Grande. En cuanto a la construcción del atrio, este importante anexo del templo era muy amplio, abarcaba la parte embaldosada del lado norte del templo juntamente con la superficie de lo que es el Jardín Juárez, el terreno que ocupa la Casa de la Cultura, el mercado y desde la botica del señor Echegoyen con los locales de las tiendas de Portal Hidalgo hasta donde hace el borneo la parte de atrás del templo. La columna de la religión, su verdadero nombre. Esta hermosa columna se ubicaba a unos 15 metros al noreste del ángulo izquierdo del frente del templo de Santiago Apóstol, y con base a algunos datos que proporcionó el señor Ramos Rea, fue durante los meses de noviembre y diciembre de 1871 cuando se estuvieron acarreando voluminosas y pesadas piedras de cantera para que finalmente fueran labradas por hábiles operarios en el arte de la cantería. El 28 de septiembre de 1872 se colocó la primer piedra de esta obra. Para el 16 de noviembre del mismo año se terminó de construir la basa. 2 días después quedó colocado el primer cilindro. Para el 29 del citado mes y año se pusieron los otros 3 cilindros, quedando así terminado el fuste de la columna. Un día después se colocó el capitel y la bella estatua de la religión fue colocada sobre la columna el 12 de mayo de 1873. El retardo en su colocación se debió a que el escultor tardó en terminar su obra, a quien le fueron pagados 270 pesos por su trabajo. La altura de la columna fue de 18 varas, medida antigua que equivalía a 84 centímetros por vara. Con fecha 14 de noviembre de 1875, llegó a hacerse cargo de la parroquia de Santiago Apóstol el señor cura y licenciado don José María Solano, hombre dinámico, entusiasta y progresista, quien de inmediato emprendió los trabajos de construcción de la actual sacristía, la notaría parroquial y el corredor que le sirve de vestíbulo. En cuanto a la construcción de su única torre, ya se dijo en una reseña anterior que esta torre de Santiago Apóstol había quedado comenzada en el año de 1770, en que se concluyó la construcción del templo precitado, siendo también el señor cura don José María Solano quien dispuso la terminación de esta obra. Los trabajos se emprendieron a principios del mes de enero y finalizaron
en el mes de mayo siguiente. Además, bajo la dirección de este párroco, se colocó la barandilla o balaustrado de madera sobre la cornisa que está en la parte superior del templo, así como la pintura y adorno interior del mismo, la colocación de un entarimado en el piso, la puerta principal, los ambones, los confesionarios. Adquirió y mandó colocar en el coro el órgano en el ángulo derecho del crucero del mismo lado, el púlpito y otros pormenores efectuados en su interior. ¿Qué decir de sus altares menores a la Virgen de Guadalupe, a San José? Ignoramos el tiempo que se llevó la restauración interior y exterior del templo. Como ya se dijo, el altar fue revestido con delgadas losas de fino mármol, llevando al centro un hermoso nicho u hornacina que llegaba hasta la parte superior del altar, y dentro de ella estaba colocada la imagen del Señor Grande, y en una de sus partes más visibles tenía colocada una inscripción que decía altar privilegiado, y que no pudo ser consagrado hasta el año de 1936 en virtud de que el señor arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, fue expulsado del país y a él correspondía la celebración de la ceremonia. El día 22 de mayo del citado año se efectuó la consagración por el señor arzobispo José Garibi Rivera. Entre las obras realizadas en la ya mencionada restauración del templo, citaremos la renovación de los dorados con fino oro, la pintura de sus muros, la colocación de cristales emplomados a los ventanales, a las ojivas o rosetones que lucen policromadas alegorías, monogramas y una escena bíblica, como la que muestra el ventanal colocado sobre el muro del fondo del coro. Indudablemente que la mayor empresa física común de participación popular, ya sea económica, física o moral, que en sus años de vida las generaciones de Ameca han emprendido y realizado, está representada en la singular magnificencia del templo parroquial de Santiago Apóstol, integrado en su conjunto por múltiples corrientes arquitectónicas, entre las que domina el estilo que han dado en llamar franciscano por su sobria sencillez y detalles. De manera importante figuran componentes con características góticas como son los altares localizados en los brazos laterales del templo, uno dedicado a la devoción guadalupana y el otro al culto de San José. Es de notar que la cantera de estos altares muestra coloraciones y acabados totalmente distintos al resto de las columnas, detalles y envenamientos del templo, por lo que se supone deben provenir tanto su trabajo como la piedra de algún lugar distinto al del municipio. Dos hermosos detalles que para muchos pasan desapercibidos los constituyen los pórticos que comunican la sacristía con el cuerpo del templo. En ellos, el escultor plasmó en armoniosas líneas y detalles los símbolos pontificios de la cristianidad. Estos pórticos, de alguna manera, guardan las líneas de los altares laterales. La parte arquitectónica más grandiosa y notable del templo parroquial, sin duda alguna, la constituye la cúpula central, que realizada en su mayor parte en cantera rosadura, debió significar un gran esfuerzo de ingeniería y tallado. Su gran cantidad de líneas y cuerpos en relieve constituyen la base arquitectónica más notable. Sobre todo, si usando la imaginación, intentamos con la vista seguir las líneas en cantera que unen esta parte con la cornisa y sus monumentales columnas, hasta remontarlos en los grandiosos cilindros jónicos de su llevado y traído altar principal.
Otros detalles importantes desde el punto de vista escultórico lo constituyen sus puntos de iluminación, los cuales están enmarcados en la cúpula por exquisitas ojivas múltiples a manera de rosetones y en las partes laterales superiores por marcos rectangulares al relieve. Todas estas áreas de iluminación y ventilación poseen ventanales de cristal emplomado con figuras alusivas al culto. De estos ventanales, el más notable es el que da a la puerta principal del templo, en el cual se representa en preciosa combinación de figuras y colores la resurrección de Cristo. Parroquia de Santiago Apóstol.